Cuando yo empecé a hacer Qigong, me enamoré de Qigong. Los logros que tuve fueron inmensos, o fueron inmensos. No tener que pasar por quimioterapia y no tener cáncer. No escatimaría un peso porque de verdad que es una herramienta increíble. Me abrió una ventana nueva en mi vida, ya no me fijo en sutilezas, pero en cosas más importantes. Entonces, eso yo creo que ha sido el mayor logro, ser una nueva persona. Yo había también hecho muchas cosas, Reiki, Jiu-Jitsu, aquí, acupuntura, pero yo nunca me había enamorado tanto como me enamoré con esta técnica. Antes me habían estado comentando mucho tiempo, mira, hace esto, yo era, no, pero es que ya estoy haciendo Jiu-Jitsu, ya estoy haciendo esto. Entonces era como cada vez como que sacaba excusas y justo el día que a mí me dieron la fecha para mi cirugía, ese día otra vez me volvió a llegar la información por pura casualidad de la jornada de salud. Y yo dije, no, esto es una señal del universo que tengo que hacer. Y bueno, agradecidísima con la vida porque lo hice. En medio de tantas cosas que me ofrecían y cursos y acá, yo dije, bueno, me voy a sentar y voy a escucharme, voy a ver qué es lo que realmente y definitivamente era algo que tenía que hacer, ¿no? Es, sí, es escuchar el corazón cuando el universo te pone cosas y herramientas ahí. Cuando a mí me dieron este diagnóstico, yo también tenía la certeza, Dios me decía, yo voy a estar contigo, yo voy a estar ayudándote, es duro lo que va a pasar, pero voy a estar contigo y te voy a mandar ángeles. Y ustedes fueron ángeles, el profesor Eduardo fue un ángel y escuché el universo y ahí estaba frente a mí. A mí realmente en ese momento cuando yo no quería hacer el curso era la parte económica, porque yo estaba haciendo muchas cosas, que jiu-jitsu, que esto, no, y obviamente con toda esta cirugía pues era la parte económica, ¿no? Y justo ese día una amiga me llamó, me dijo, yo te lo voy a regalar de corazón, porque yo sé que es algo que necesitas. Entonces era el universo diciéndome, aquí está, por favor. Los logros que tuve fueron inmensos, o fueron inmensos. Bueno, primero, la conexión y la armonía que tengo con el universo, realmente me siento muy conectada. Tanto pues que te digo, ¿no? Mi trabajo ha sido una herramienta estupenda. A medida que iba haciendo más la práctica me di cuenta de cambios muy sutiles pero súper importantes. Yo trabajo con niños autistas y cuando yo empecé a hacer la práctica, estos niños empezaron a expandir mucho más, estaban mucho más tranquilos con mi presencia. Cada vez que tenían algún tantrum o estaban así como de mal humor, de una vez yo hablaba con ellos y se calmaban inmediatamente. Entonces, esos cambios sutiles también fueron súper importantes. Entonces, es como esa relación que tengo ahora con las personas, con todo lo que me rodea, con los animales, con todo lo que me rodea. Cuando yo empecé a hacer este curso, la práctica, obviamente mi principal objetivo era la disminución de mi tumor en el seno derecho o de hecho erradicar la enfermedad por completo. Pero con todos los logros que tuve y sobre todo con este logro tan grande que tuve con mi cáncer y también yo creo que el hecho de que el universo o por medio de esta práctica haya podido conectar con doctores tan buenos que estuvieron conmigo durante el proceso también fue un logro muy grande. Definitivamente esta familia tan hermosa que conseguí con Qigong, nosotros nos conectamos súper lindo con todos los integrantes con los que hicimos el curso. El día que yo tuve mi cirugía me levanté muy asustada, llorando, tenía miedo de la cirugía, tenía mucha tristeza de perder mi seno. Y cuando revisé mi celular tenía 98 mensajes de todas las personas con las que había hecho el curso que me llenaron el corazón y me llenaron de fortaleza. Entonces esa familia que conseguí ha sido maravillosa, hice unas amistades súper lindas con ellas. Y otro logro, bueno, pues imagínate, no tener que pasar por quimioterapia y no tener cáncer. Yo ahora me siento enamoradísima de la vida, yo me siento en armonía completa. Antes yo siempre he meditado y he tratado como de tener esta conexión con Dios, pero antes yo me levantaba en la mañana y era, ay no, qué pereza salir a este frío. Ahorita me encanta ir a ver el amanecer, hacer mi práctica afuera, me siento mucho más tranquila. Antes yo me enojaba por cosas sutiles,
tengo a mi mamá visitándome desde Colombia y lleva 4 meses acá y hemos estado en una armonía y en una paz. Antes a veces era como, mamá, no, no me digas esto. Ahora es como una paz. Con todas las personas con las que me rodeo me siento en armonía. Cuando yo empecé a hacer Qigong, me enamoré de Qigong y lo hago todas las mañanas con amor. Es como esto hace ya parte de mi vida. Cambió completamente mi vida, cambió mi vida completamente. Abrió como una ventanita en mi vida con una perspectiva totalmente diferente de cómo veo ahora la vida. Entonces sí es un regalo que el universo me puso ahí. Y lo volvería a hacer, o sea, no escatimaría un peso porque de verdad que es una herramienta increíble. Cuando yo vi el testimonio del profesor Eduardo y cuando yo lo conocí en línea, yo dije, qué hombre tiene una luz que incluso en pantalla puedes ver el ser tan lindo que tiene un espíritu hermoso, que tú de una vez te conectas y te sientes acogida, te sientes esa sonrisa, te llena de tranquilidad, de decir, esta persona tiene un corazón hermoso y conectas de corazón a corazón realmente. Yo estoy lejísimos, yo vivo en Australia y lo veía por pantalla, pero cada vez que nos conectábamos, yo me llenaba de un amor y una tranquilidad. Yo decía, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Te irradia tranquilidad. Verte como un ser humano con logros, con sueños, con una familia, ¿no? Entonces te dicen, tienes 3 meses de vida y no te dan más opciones. Entonces, obviamente, tener esta otra opción de vida es grandísimo, porque el profesor a ti te ve como un ser humano, con sueños, con logros, y tienes el poder de hacerlo. Entonces, claro, agarrarse de eso y tener eso te hace decirle a los doctores, no, esto es un diagnóstico, yo no soy un diagnóstico, yo soy más que un diagnóstico y tengo esta herramienta acá que me está ayudando. Cuando haces la formación con el profesor, te llenas de mucha paciencia, de amor contigo mismo, de bueno, todos estamos pasando por esto. Al principio me costaba un poco, pero cada vez iba mejorando y es ese amor propio, ¿no? Ese amor propio que también empieza a crecer en ti, de yo sé que puedo, tengo mucho poder y yo lo puedo hacer, y el profesor con esas palabras y esa paciencia, pues imagínate. La técnica está ahí, pero depende de tu disciplina y del compromiso que le pongas a la práctica, porque la técnica es maravillosa, pero si no la practicas, pues no te sirve de nada. Entonces es entrar con conciencia de que es tu trabajo y eres tú la que te sanas. Tú eres la persona que produce esos cambios con tu práctica, con tu disciplina, con tu conciencia. Entonces, pues sí, es eso, ¿no? Que si van a tomar la técnica, realmente lo hagan desde el amor hacia su cuerpo, hacia su ser, y que es una disciplina y es un compromiso para sanar. Yo volví a nacer. Yo definitivamente me siento una nueva Coco, mejorada, en versión mejorada. eh, Sí, mira, el 25 de julio cuando me dieron los resultados, para mí esa es mi segunda fecha de nacimiento realmente. Me abrió una ventana nueva en mi vida, ya no me fijo en sutilezas, pero en cosas más importantes. Entonces, eso yo creo que ha sido el mayor logro, ser una nueva persona. Y si no, no tiene precio, la verdad.